Hebreos 9. Ya casi le damos fin a esta carta a los hebreos. Con el tema principal, lo reitero una vez más, es la superioridad de Cristo. Donde la carta es específicamente enviada a los judíos que habían creído en Cristo y que por algún motivo estaban volviendo al judaísmo. Y el escritor de Hebreos tiene que enseñarles, tiene que expresar la importancia que tiene la persona de Cristo para la iglesia y también para el pueblo hebreo que ha creído en él. Bueno, la semana pasada hablábamos del capítulo 7, donde el tema principal está, donde Jesús hace una comparación, bueno, no una comparación, sino les recuerda, el escritor les recuerda que en Jesús Dios hizo un nuevo pacto, y es un pacto que lleva dos pues temas muy importantes. Número uno es el cuerpo de Cristo y número dos la sangre. Una no se hace si no hay la otra. Es decir, cuando el pueblo de Israel ofrecía un sacrificio a Dios, Dios les demandaba que llevasen un carnero o una oveja o un becerro perfecto de un año. Tenían que llevar lo mejor que tenían. Y esa víctima o ese ser que era inocente pagaba el precio por el pecado del que lo ofrecía. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Él se ofreció una vez y para siempre en esa cruz, donde cumplió pues ese proceso. Y el capítulo 9 es un capítulo que es una continuación del sacerdocio perfecto de Cristo y del nuevo pacto. Un pacto que es perfecto. Hablábamos la semana pasada que Jesucristo en su cuerpo fue puesto, dice, este es mi pan, este es mi cuerpo, comparado al pan de la cena del Señor. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿De qué está hablando? Él puso su vida, lo puso todo, puso su lealtad, puso su integridad, lo puso todo. Los judíos, él les expresa a los judíos que en el capítulo 8 de Juan, que es capítulo 42, donde les hace una pregunta: ¿quién de ustedes me inculpa? ¿O quién de ustedes me redarguye de pecado? Él está haciendo una pregunta al pueblo y le dice: ¿alguno de ustedes tiene que acusarme de algún pecado? Entonces habla que en su cuerpo, en su vida, él fue un ejemplo de santidad, de obediencia a Dios, de sometimiento a Dios, la cual nosotros tenemos que tener también. Y su sangre, pues es el pago, es el precio que se pagó, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Pero algo importante en la sangre: fue acepta. ¿Se acuerdan que en los sacrificios levíticos Dios demandaba que quemasen la grosura de los animales, y eso subía delante de Dios como un olor fragante? Era acepto delante de Dios ese olor, porque ese olor representaba que Dios había aceptado ese sacrificio, y que a través de ese sacrificio lo único que podía Dios ver, o lo único que podía oler Dios, era el olor que salía de ese cordero, o de ese macho cabrío, de ese becerro que había sido sacrificado, porque era inocente y perfecto. Hablamos que
Jesucristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Yo les hacía la pregunta, ¿cuál es nuestra mejor obra que hubiésemos hecho para haber convencido a Dios de que me salvara? ¿Cuál fue la mejor obra? Ninguna. Porque dice ahí en Colosenses, perdón, en Segunda de Corintios, y también dice ahí en Efesios, que las obras de los hijos de Dios, bueno, no las obras, la obra de Cristo en los hijos de Dios sube delante de Dios como un olor fragante. O sea, ¿qué es lo que huele Dios? A su Hijo. No huele mi mejor obra, no le satisface lo mejor que yo haya hecho, a Dios le satisface lo que hizo su Hijo, porque era inocente y sin pecado. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 9. Del 1 al 6 nos habla de una descripción de lo que era el tabernáculo. Vamos a leer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Bueno, aquí el escritor nos hace un recordatorio, nos hace una descripción de lo que era el tabernáculo. El tabernáculo es una figura de lo que vendría a ser hoy en día la iglesia. ¿Por qué? Miren, yo siempre les he puesto este ejemplo. El tabernáculo era como una tienda, era como un lugar solamente cubierto con pieles, y las pieles eran pieles de tejón. Dios así le dijo a Moisés. Por dentro era un lugar hermoso. No se comparaba la gloria externa con lo que había dentro. Aquí nos describe dos lugares. El atrio era donde estaba el altar de sacrificios y el lavacro. Era donde los sacerdotes o los levitas, que no eran el sumo sacerdote, ellos era su labor. Pero dentro del lugar santo y del lugar santísimo solamente eran para los sacerdotes, y el lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote principal. Bueno, yo les pongo este ejemplo o esta ilustración. Cuando el pueblo veía lo exterior, no era algo que llamara la atención, no era algo que fuera agradable a la vista, porque era un lugar burdo, era algo burdo, era algo con pieles de tejón, y las pieles de tejón pues eran pieles pues rasposas, y eso lo usaban para protección de lo que había dentro. Yo les hago una pregunta: si usted le dice a una persona X, una persona que usted se encuentra en la iglesia, una persona que no tenga una conexión usted con él, o a lo mejor es conocido de usted, pero que no tiene nada, un sentir hacia la iglesia,
usted va y le dice, vamos a la iglesia, ¿qué le va a decir? ¿Cuál sería la respuesta lógica de alguien que en su mente, en su corazón, no está el ir a la iglesia? Si usted va y le dice, vamos a la iglesia, ¿cuál va a ser el principal motivo por el cual no va a venir a la iglesia? ¿Sabe cuál? Porque no le atrae. Porque no ve como si fuese algo que atrajera su atención. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano, la iglesia exteriormente no es algo que la gente desee. Porque la gente está muerta en sus delitos y pecados. Ellos están pensando en cosas que satisfagan su deseo de la carne. Pero la iglesia no es un lugar donde van a venir a satisfacer sus deseos de la carne. Va a ser un lugar donde tienen que tener un compromiso real con Dios. Es un lugar donde Dios te va a demandar. ¿Y qué te va a demandar? Te va a demandar tu vida, tu corazón, tu mente. Él quiere todo lo que tú eres. Él quiere tu corazón. Pero no es atractivo a la gente. ¿Sabes cuándo? Es cuando a nosotros nos llama la atención y deseamos estar en la presencia de Dios, cuando hemos conocido verdaderamente lo hermoso que es estar adentro. Si no es a través del Espíritu, no puede haber una conexión con Dios. El hombre, dice carnal, o el hombre natural, no percibe las cosas que son de Dios. ¿Por qué no las percibe? ¿Por qué no puede percibir las cosas tan hermosas de Dios? Ese momento glorioso en el cual tú puedes pasar delante de Dios. ¡Qué hermoso es esto! Yo me imagino, y cuando veo o leo las escenas, me imagino esa escena cuando Dios llega y trata con la vida de Moisés y le dice, quítate el calzado, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. ¿Qué sucede con Moisés? Moisés al momento comienza a ver su hombre, lo que hay dentro de sí. Comienza a tener una convicción de lo que es por fuera, pero también comienza a entender que Dios nos demanda santidad, obediencia. Entonces le pide que se quite el calzado. ¿Y qué hace? Tiene un encuentro con Dios, con Cristo. Y cuando nosotros tenemos esa oportunidad, no hay algo más hermoso para alguien que quiere amar y seguir a Dios, es tener un momento en su presencia. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos cambiarían un momento de la presencia de Dios por todos los deseos que pueda haber en su mente externos a lo que es Dios? ¿Cuántos lo cambiarían? ¿Cuántos cambiarían un momento así en la presencia de Dios? Un momento así derramando tu corazón delante de Dios y sintiendo tú también ese cobijo, ese abrazo de Dios por un carro del año. ¿Quién lo cambiaría? ¿Qué te hace pensar así? El tabernáculo es un lugar que por fuera no era llamativo, pero Él nos llama a conocerlo. Él nos llama a tener un encuentro diario con Dios. Entonces nos hace esa ejemplificación aquí. Nos pone el tabernáculo como un lugar terrenal, como un lugar donde se hacía un oficio terrenal, pero también nos va a enseñar y nos va a decir qué importante es que ahora nosotros no necesitamos tener un lugar clave para ir a adorar. Todo Israel, cada año, tenían que ir a donde estaba el tabernáculo. Y en los tiempos de los jueces, el tabernáculo estuvo por mucho tiempo en Silo. Y ellos iban a Silo. Cada año, todo Israel se juntaba ahí. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer de tu cuarto, de tu cocina, de donde tú entres en una convicción firme con Dios, ahí está el lugar santísimo. Allí puedes tú platicar con Dios. Ahí donde tú acostumbres.
Yo conocí una persona que era, ¿cómo se llaman los que cuidan las casas de noche? Un velador. Y todas las mañanas, todas las mañanas, a las 6 de la mañana, hacía de una bodega su lugar santísimo. Se postraba todos los días, alzaba sus manos y adoraba a Dios. Eso es lo que nos enseña la descripción del lugar del tabernáculo de Dios. Para nosotros debe de ser un deseo estar con Cristo. Y vamos a seguir leyendo. La segunda parte vamos a leer del 9:14 en adelante. Perdón, del 9 al 14. Dice, lo cual es símbolo. Quiero hacer aquí algo para que entendamos esto. Un símbolo aquí viene de la palabra paráboles, que es traducida como parábola. Símbolo, o sea, aquí nos está hablando de una parábola, de una comparación con lo que había antes, con lo que ahora es nuestro culto racional, con lo que ahora nosotros debemos de estar bien identificados. Esto era solamente un ejemplo. Vamos a seguir. 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas oblaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eternamente redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dos cosas interesantes en estos pasajes que acabamos de leer. Número 1, habla de conciencia. Esos sacrificios que ellos hacían no trataban con el hombre interior. No borraban sus conciencias. Lo único que hacían era, en el momento, sentir un cierto despojo de lo que ellos hacían, porque era aceptado delante de Dios su sacrificio. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Por qué es importante que Dios trate con el hombre interior? ¿Por qué? Porque el hombre interior está viciado ¿con qué? Con el pecado. Aquí entra un tema muy importante. Hablábamos un poquito la semana pasada de esto, pero aquí lo está hablando claramente. Vamos a regresarnos al 9. Miren lo que dice. Y aquí donde voy a hacer el énfasis, hermanos. Alguien léalo, por favor, hermano. Alguien ayúdeme a leerlo. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. ¿Es todo? Sí. Bueno, dice aquí que esas ofrendas no pueden limpiar ¿qué? ¿La qué? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Sabes qué es la conciencia? Cuando alguien
delante de Dios ha cometido un pecado y su pecado está siempre delante de él, su conciencia lo está acusando. Le está diciendo, tú no estás bien. Por eso el rey David hablaba acerca en el Salmo 51 de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real. Pero el arrepentimiento es una cosa, pero debe de ir acompañada de regeneración. Esos antiguos ritos de sacrificios que hacía Israel no podían traer una regeneración. Por eso es que este pacto es un mejor pacto que el pacto pasado. Porque el pacto pasado claramente aquí nos dice que no traía una regeneración al corazón de las personas. Vamos a ver, este versículo lo vamos a tener que estar leyendo muchas veces, porque aquí nos habla claramente 3 de Tito, capítulo 3 de Tito. Miren, aquí vamos a empezar con este tema, muy importante. Dice, pero cuando, en el 3:4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué se manifestó? La bondad. ¿Cómo se manifestó la bondad de Dios? ¿En qué momento se manifiesta la bondad de Dios para nosotros? ¿En qué momento? ¿Sabes en qué momento? En el momento en que tú y yo somos lavados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Aquí se presenta la bondad de Dios. Nos otorga salvación gratuita. De su misericordia nos da esa salvación. Nos ayuda a salir de esa vana manera de vivir. Si no hay una regeneración, Jesús le dice a Nicodemo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no hay una regeneración, no puedes comprender las cosas que son del Espíritu. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Les dice a los corintios, si ustedes no tienen el Espíritu de Dios, no pueden tener la mente de Dios. No pueden pensar como Dios. No pueden tener la fortaleza para resistir esta vida nueva. Solamente a través de una regeneración. Esos sacrificios no podían llegar a esto. No podían quitar esa culpa, esa conciencia de pecado que había en mí. ¿Por qué? Porque cada año tenían que estar ofreciendo sacrificio, quizás por el mismo pecado. Volvían, el que era ratero volvía a ir y pedirle a Dios perdón porque era un ratero. El que era adúltero, todos los pecados que había, cada año tenían que ir. Y había esa conciencia de que regresaban y volvían a caer en ese círculo vicioso. Porque no había una sujeción completa, un deseo ferviente por obedecer a Dios. Porque era carne. Y el apóstol Pablo dice que la carne y el espíritu entre sí se contrapuntean. ¿Por qué? Porque son opuestos. La carne es muerte, mas el espíritu es vida en Cristo Jesús. Esto es lo que el escritor le quiere o está haciéndole saber a los judíos. Ustedes van a regresar a esa vieja práctica de los sacrificios que no los limpian de su conciencia, que no son capaces de poder traer a sus vidas una regeneración, un cambio de vida, un cambio total de pensamiento, un cambio total de forma de operar. A eso quieren regresar. Eso es lo que está enfatizando aquí el escritor. Con un versículo nos dice mucho. Ahora fíjense lo que dice en el 3:5.
nos salvó. Ya está hablando claramente. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su, ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración y por la renovación de ¿en quién? En el Espíritu Santo. Aquí está la clave. La regeneración no viene sino a través del Espíritu Santo. La renovación viene a través del Espíritu Santo. Y ellos no tenían este pacto. Este pacto nos provee regeneración a través del Espíritu Santo. Nos limpia, nos lava, nos mantiene. ¿Qué dice? Bueno, Romanos 7 nos habla acerca del estado pecaminoso del hombre y de cómo el hombre en su interior quiere hacer las cosas que Dios dice. Dice, en mí está el querer, pero no el hacerlo. Hago las cosas que no quiero hacer, o las cosas que no quiero hacer, esas hago. ¿Y qué dice el escritor? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese era un clamor que había. ¿Quién me librará? Porque las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y estaban atrapados en un deseo sincero de amar y servir a Dios. Vuelvo a repetir lo que dice allí en Mateo 11, cuando Jesús les está hablando y les dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ellos venían con un deseo de amar y servir a Dios, pero había algo que no podían librarse de ese cuerpo de muerte. El apóstol Pablo pone ese ejemplo con un tipo de juicio que había en los romanos. Si alguien mataba a un hombre, una forma de juicio era cargar el cuerpo muerto. Y el cuerpo muerto es un foco de contaminación terrible. El hombre, esa era una muerte segura. El hombre moría porque cargaba un peso. Estaba cargando un cuerpo muerto. Y así somos nosotros. Bueno, así estábamos nosotros antes. Cargábamos un peso, cargábamos un cuerpo muerto que poco a poco nos estaba llevando a la muerte eterna. Y el apóstol Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos, habla acerca de la regeneración, pero habla de la condición que había del hombre. Inmediatamente, fíjense, vamos allá a Romanos 7. El último versículo de Romanos 7, lo que dice. El último versículo dice, vamos a leer el 24. Acaba con esta expresión. Usted léalo en su casa. Ya vimos el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Ya pasamos este capítulo del 7 donde habla acerca de la condición pecaminosa del hombre y la necesidad de una restauración. Entonces, en el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está haciendo una aclamación y se está viendo a sí mismo como alguien miserable de mí. O sea, ¿quién me podrá? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me librará de esta naturaleza pecaminosa? De esta que continuamente vuelve y vuelve a caer en la misma situación. Un cristiano nacido de nuevo ya no tiene que vivir en una situación de una vida pasada.
ni tiene que estar luchando con un mismo pecado. Tiene que haber una regeneración, tiene que haber un cambio, tiene que haber un progreso, una progresividad. Como dice también el proverbio, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nadie es perfecto de un día a otro, tiene que haber un proceso. Entonces aquí dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y miren, como un alivio. ¿Qué dice el 25? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Porque Dios nos da la solución. Y la solución es Cristo. La solución es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí está hablando acerca de la ley. Usted lee todo el capítulo 7 y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo lo que está haciendo una comparación es de lo que era la ley y de lo que es la libertad en Cristo. Pero miren cómo comienza el capítulo 8. Este capítulo es el capítulo de la regeneración. Después de que el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos dice, pero ¿saben qué? Buenas noticias. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Pero yo en este estado, en la mente quiero servir a Dios, pero no dice así. Vamos a leerlo. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Miren, nadie puede cambiar por tener buenos pensamientos. O sea, bueno, quiero hacerlo quiero expresarlo con más claridad. Nadie puede cambiar si tiene buenas intenciones, porque los pensamientos es otra cosa. Nadie puede cambiar si solo queda en una buena intención. Yo he escuchado muchos hombres que ya no quieren tomar, es bueno. Que ya no quieren drogarse, es bueno. Es una intención, pero hay una condición de esclavitud en ellos. ¿Y cuál es la condición de esclavitud? Que solamente es un deseo en su mente, pero no es una realidad. ¿Y quién lo puede hacer real? Solamente a través de Jesucristo, a través de venir al conocimiento de Cristo. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que dice, pero damos gracias a Dios por Jesucristo. Está la solución. Y luego comienza, luego este capítulo. Muchas Biblias traen un título ahí que dice viviendo por el Espíritu. No sé qué diga la suya. ¿Sí dice así? ¿Cómo dice, hermano? Viviendo en el Espíritu. O la vida en el Espíritu, viviendo en el Espíritu o vida en el Espíritu. Aquí comienza la regeneración. ¿Y qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué nos puede condenar? Si ya estás en Cristo. El estar en Cristo es vivir una vida diferente. No es solamente el decir creo en Cristo y con mis hechos lo niego. No, está hablando de estar, de vivir en Él, de que Él viva en ti, de que haya una reciprocidad en mi vida de lo que es estar lleno de Dios. ¿Cómo puede habitar Dios en nosotros? ¿Qué dice 2 de Corintios 6 y también en 2 de Corintios 7? Que nosotros somos ¿qué? ¿Somos qué? Somos templo del Espíritu Santo. Ya no es algo externo. Ya no es algo con mi mente que sirvo solamente con un deseo. Y con la carne lo que se manifiesta es el deseo pasional que hay por las cosas efímeras de la carne de este mundo. Por eso les decía, el evangelio no es atractivo solamente porque usted vaya y le diga a alguien, vente a la iglesia. No va a venir, no le van a hacer el deseo porque no hay algo que lo atraiga.
Pero una vez que el Espíritu Santo, acuérdense, ¿quién convence al mundo de pecado? ¿Quién? ¿La iglesia? ¿Usted convence a la gente de pecado? Usted no. Usted lo único que es un instrumento de Dios para llevar al hombre a conocer a Cristo. Pero el único que puede traer convicción de pecado o que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo, no yo. Es el Espíritu Santo quien te hace sentir estás mal. Así como estás mal. Así lo que haces no está bien. Es el Espíritu Santo que está redarguyendo tu corazón y te está haciendo sentir que no estás bien como estás viviendo. Él es el que convence al mundo de pecado. No es el hombre. Una vez que el Espíritu Santo llegue y te hace sentir lo mal que estás y la necesidad de Dios, eso te va a hacer ir a la iglesia. Eso te van a hacer. Vas a decir, quiero conocerte más. Quiero amarte más. Quiero un compromiso más. Quiero un crecimiento más. Ya no quiero luchar con este sentimiento, con este pensamiento. El hombre viejo debe morir. El hombre viejo debe quedar sepultado. Y debe vivir el nuevo hombre. Aquí es donde está lo importante de lo que era el sacrificio del pueblo hebreo, cuando ellos cada año, y luego dice que los sacerdotes tenían que llevar delante de Dios ese sacrificio, pero también esa sangre era para ellos. Y Jesucristo no necesitó esto, porque Él era santo, Él es santo. Luego, ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Para qué? Para que los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Aquí ya empieza una vida diferente. Ya no es la carne. Ya el resultado de tu deseo, de tu intención o de tu decisión ya no es carne. Ya es una vida nueva en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ¿qué? Viejas, ¿qué? ¿Qué pasó con las cosas viejas? Ya no están allí. Ya no deben estar. Ya las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y mira lo que dice el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ya, no fue algo que tú hiciste, Cristo lo hizo por ti. Por eso es que cuando Dios voltea y te ve a ti, lo que huele es a su Hijo. Tiene a mi Hijo, tiene la esencia de mi Hijo, porque el Hijo lo hizo todo. Dice un pasaje, no recuerdo ahorita el pasaje, dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Mucha gente quiere acercarse a Dios por sí mismo, por sus propias obras. Piensa que porque va y regala alimento, o piensa que porque hace esto o lo otro, ya Dios le debe algo. No, si no es a través de Cristo, nada es eso. Esto es bueno hacerlo por amor, pero no para agradar a Dios. No para decir, esto me va a llevar a Dios. Mucha gente piensa así. Le hablamos la semana pasada, hay gente que se va de rodillas por algunos metros o muchos metros, y piensan que de esta manera van a agradar a Dios. No, esta es mi mejor obra. Ese es un sacrificio que yo estoy haciendo, pero que no tiene nada que ver con lo que Cristo hizo en la cruz. Esto es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue obediente, porque fue perfecto, porque fue santo, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿En qué versículo me quedé? 8:1. En el 3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino, ¿cómo debe? Aquí ya da por hecho el apóstol Pablo que alguien que ha venido a Cristo y ha sido regenerado ya no anda conforme a ¿qué? A la carne. ¿Qué es la carne? Los deseos de la carne, ¿cuáles son? A ver, díganme los que se saben algunos. Enemistades, iras, contiendas, pleitos, disensiones, herejías, ¿qué más? Fornicación, ¿qué más? Todo esto es la obra de la carne. Y dice que nosotros ya no debemos andar en esto. Por eso el sacrificio de Cristo es perfecto. Dice que si los machos cabríos y los becerros y todos esos animalitos tenían la capacidad de limpiar el pecado, no regenerar, no quitar la conciencia, pero sí acepta en ese momento, acepto delante de Dios, contimás la sangre de su Hijo. Un pacto mejor. Seguimos. Porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En Dios. Piensan en cómo agradar a Dios, en obediencia. ¿En qué piensan? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Están pensando, están maquinando. Quizás hay codicia, quizás hay soberbia, quizás hay muchas cosas y están maquinando en esto. Dice, pero los que son del Espíritu, ¿qué hacen? Piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora vamos a ahí mismo en el 8:26. Bueno, vamos a leer el 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Nuevamente, da por hecho. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Serigley. Nosotros. Pero ustedes, León de Judá, Morelia. Pero ustedes. Ay, ¿dónde me quedé? 9. Pero vosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y cuál es la evidencia de que soy de Dios? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene ¿qué? No tiene ¿qué? El Espíritu de Cristo no es de él. Definitivamente no es de él. Así te sepas el Salmo 51, así te sepas el Salmo 23, así sepas de cabo a rabo la Biblia. Si no tienes al Espíritu de Cristo, no eres de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo es regeneración. Porque la vida de Cristo es una vida limpia y pura delante de Dios. Debe haber una progresividad. La semana que entra vamos a ver de alguna manera por qué la palabra dice que si alguno cometió pecado, abogado tenemos para con el Señor, a Jesucristo el justo, que cabe la posibilidad. Pero también vamos a ver qué es lo que éramos en otro tiempo, según Colosenses, lo vamos a ver la semana que entra. Y también ahora dejad esto. Está hablando a una iglesia que tuvo que haber dejado una vida de pecado atrás, pero que todavía sigue batallando con algo y es carácter. Pero eso lo vamos a ver la semana que entra. Todos batallamos con nuestro carácter, todos. ¿Alguien dijo una mentira esta semana? Necesita arrepentirse de echar una mentira, sí, pero las dice, pero ahora también esto. Se está hablando de un segundo bloque que todavía puede moverse entre nosotros, pero
una decadencia moral. No. Esto debe de haber muerto ya. Rebeldía hacia Dios debió haber muerto ya. Bueno, me estoy metiendo ya en otro tema, pero bueno, vamos a pasar ahora al 26, 8:26. Alguien léalo, por favor. ¿Qué dice? Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿A qué nos ayuda el Espíritu Santo? ¿A qué? A pedir como conviene, dice la palabra. Nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos regenera. ¿Y en qué nos ayuda? Intercede. ¿Cómo intercede con nosotros? Dios es un Dios celoso. No un celo del que nosotros llamamos ese celo enfermizo. No es un celo santo. ¿Por qué Jesús llegó y corrió a los cambistas y a todos los que estaban haciendo de la casa de Dios un lugar de negocio? ¿Por qué los corrió? Ahí dice, ¿el celo de qué? De tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Cuál es la casa de Dios ahora? ¿Tenemos que ir a Jerusalén a ofrecer sacrificio a Dios? Tenemos que ir a Jerusalén cada año como los musulmanes van a la Meca y a Medina una vez al año a adorar a Alá ahí, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu mora en nosotros. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y Él que nos anhela celosamente. ¿Qué celosamente? Dios no quiere compartirnos con nada ni con nadie. No podemos vivir en la carne, no podemos tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas de este mundo. No se puede. O somos de uno o somos del otro. Nadie puede tener dos amos, porque con uno queda bien y con otro queda mal. Cuando estaba leyendo estos versículos, realmente sentí en mi corazón la importancia de lo que es el versículo 9. Y con este, pues, podemos quedar días hablando. Pero creo que es suficiente. Acuérdese del tema principal, es la superioridad de Cristo. Nos está enseñando el libro o la carta a los hebreos la superioridad de Cristo, superior a los ángeles, superior a los profetas, su sacerdocio superior al del sacerdocio levítico y sucesivamente superior en todo. Así que, hermanos, tenemos nosotros este momento y esta dicha de poder ser regenerados, de poder ser diferentes, de poder vencer el pecado a través de Jesucristo, a través de su Espíritu en nuestras vidas. Por eso es que cuando usted va a hacer algo que sabe que no está bien, hay algo, una incomodidad. Si no hay algo en tu interior que te está, y no lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que es el Espíritu Santo en ti. Si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, no hay regeneración. Y si no hay regeneración, no eres una nueva criatura, no eres una nueva creación, no eres una persona diferente. Sigues muerto en tus delitos y pecados, sigues siendo esa misma persona que has sido siempre. Pero si ese sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, pero también nos provee regeneración, entonces tenemos la garantía de poder trascender esas cosas que en otro tiempo nos tenían esclavizados. Por eso hay mucha gente que al llegar a Cristo, si era un adúltero, deja de adulterar, porque es una nueva persona. Esa es la gracia de Dios. Cierren sus ojos.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.